Hola a todos y todas, sean bienvenidos a un nuevo tutorial del software Andes. Mi nombre es Ninibet y en este nuevo video continuaremos con el análisis exploratorio de datos mediante herramientas gráficas. El gráfico de probabilidad es útil para comparar la distribución experimental de los datos contra una distribución de referencia normal o log normal. También son útiles para chequear la presencia de dos poblaciones, representado por el quiebre en la curva, y debe siempre confirmarse con la información geológica. Mucho cuidado, la ausencia de estos quiebres no implica que no exista más de una población subyacente, por lo que se debe verificar contrastando con información geológica y otros análisis estadísticos. El gráfico de derivas es obtenido del cálculo de las medias locales de las variables de interés, según las coordenadas este, norte y cota. Este tipo de gráficos sirve para evaluar el comportamiento espacial de las variables de estudio, identificar tendencias junto a la detección del nivel de variabilidad en una dirección específica. El gráfico de dispersión o scatter plot nos permite comparar muestras pareadas. Para esto, se debe cumplir con la condición de que las variables de análisis deben corresponder a la misma muestra. Se utilizan comúnmente para comparar la ley estimada versus la ley verdadera, ley versus profundidad, o para analizar la relación entre dos elementos, por ejemplo, ley de cobre total versus ley de cobre soluble. Vamos a Andes. Antes de utilizar estas herramientas, recuerda tener cargado tu proyecto. En la sección izquierda de la interfaz aparecerá el datafile importado, ingresando así a la interfaz inicial de Andes. Comenzaremos realizando un gráfico de probabilidades. Para esto nos dirigimos a la pestaña New y seleccionamos la herramienta Probability Plot. Para seleccionar la variable de interés que se graficará en el eje X, debemos ir a la sección del gestor de proyecto en Tab Data Files y seleccionar la variable de interés haciendo doble clic sobre ella. Para este ejemplo, los valores de los parámetros son X corresponderá a la ley de cobre total y a la normal de distribución. Percentiles utilizaremos un percentil 90. Las categorías utilizaremos los tipos de roca, es decir, compararemos la ley de cobre contra una distribución normal según el tipo de roca. Si se quiere configurar la distribución a comparar, se debe seleccionar las opciones de la variable y, en donde encontrarás también una distribución log normal. Es posible configurar la cantidad de puntos con el cual se calcula el gráfico de probabilidades. Solo debes ingresar la cantidad deseada en el recuadro asociado a percentil. Para guardar la imagen en formato SVG, debes seleccionar Save. Si deseas actualizar la gráfica, al cambiar alguna de las configuraciones, solo debes seleccionar Update. En la leyenda del gráfico encontraremos las curvas asociadas a cada categoría identificada con distintos colores, los que pueden ser seleccionados con el objetivo de estudiar alguna de las curvas en específico. Ya que estamos utilizando una escala logarítmica, es posible ver si la ley de cobre total distribuye de manera log normal. Es decir, mientras más recto es el gráfico, mayor será la similitud con esta distribución. Si deseamos analizar el comportamiento espacial de la variable o identificar tendencias asociadas, debemos realizar un gráfico de derivas o medias condicionales. Para esto, nos dirigimos a la pestaña New y seleccionamos la herramienta asociada, correspondiente a Conditional Means Plot. Inmediatamente aparecerá un nuevo recuadro. Debemos setear los parámetros a utilizar. Podemos seleccionar la variable haciendo clic en la flecha al lado izquierdo del nombre del dataset y posteriormente a alguna de las variables o bien seleccionando el recuadro de opciones disponibles asociadas a un dataset importado. Para este ejemplo, los valores de los parámetros son: la variable será la ley de cobre total. Axis utilizaremos el eje X, es decir, la coordenada este. Y en intervalos utilizaremos intervalos de 10. En Axis se debe seleccionar el eje de coordenadas para el cual se calcularán las medias respecto a la variable de interés. En el eje X se muestran las coordenadas y en el eje Y la media para cada intervalo. De esta forma es posible ver cómo varía la media de la ley de cobre total a medida que cambia la distancia en el eje X correspondiente a la coordenada este. También podemos seleccionar las coordenadas norte o la cota. Finalmente veremos el gráfico de dispersión.
Vamos a la pestaña New y seleccionamos Scatter View, hacemos clic en la variable cobre total de la base de datos. Se desplegará inicialmente una recta. Para modificar esto, indicamos el 0 como el límite inferior de las variables x e y. Luego, seleccionamos cobre soluble como la variable a estudiar en el eje y. Con la herramienta Trimming Limits, es posible configurar los límites mínimos y máximos de ambas variables. Se pueden observar dos poblaciones, una muy pegada al bisector y otra más alejada. Con esta actividad, damos por finalizado el módulo de hoy. Recuerda siempre limpiar la base de datos de valores nulos y posibles errores que puedan presentar. Utiliza herramientas gráficas presentadas y además otras que te ayudan a complementar tu análisis exploratorio de datos. Con este video, damos por finalizada la primera parte de este curso, en la cual aprendimos a identificar e interpretar la distribución de los datos, utilizando herramientas estadísticas. Estas son necesarias para el modelamiento geoestadístico de los datos. En los próximos videos aprenderemos a generar e interpretar conceptos de variografía y estimación de recursos. No olvides ver nuestro siguiente video, donde aprenderemos los conceptos de continuidad espacial y anisotropía. ¡Nos vemos!